Señores, futuro incierto y grandes cambios son los titulares que tenemos en la industria del videojuego para los próximos años. Y es que si llevamos semanas con el run de que Xbox va a lanzar ciertos títulos seleccionados en las plataformas de PlayStation y Nintendo, parece que PlayStation no se ha querido quedar atrás y en su informe financiero de hoy, su CEO, Hiroki Totoki, el CEO de la Sony Global, no de PlayStation, nos ha dejado ciertos detalles que llaman bastante la atención. En el vídeo de hoy precisamente vamos a analizar el informe financiero de Sony y la situación actual de la industria, cómo afectan estos cambios que planea tanto Xbox como Sony y cómo está cambiando y cómo está la industria pivotando hacia un futuro que ahora mismo, al menos para nosotros los espectadores o los jugadores, directamente pues es completamente incierto. No sabemos qué va a pasar y a mí la verdad es que me gusta mucho poder especular, poder analizar y poder comentaros todo lo que ha ocurrido con Sony, todo lo que está por ocurrir con Sony, todo lo que ha ocurrido con Xbox y por supuesto lo que está por ocurrir, porque mañana recordar que tenemos una cita con ese Xbox Official Podcast en el que los tres mandamases de Xbox, Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty, nos comentarán acerca de esa actualización comercial desde el futuro del negocio de Xbox. Como digo, chicos, tenemos un vídeo súper interesante, un vídeo creo que es imperdible. Si os gusta esta industria, si os gustan los videojuegos y si queréis conocer hacia dónde va, vídeo muy completo, vídeo muy serio, sin fanatismos, sin idioteces, comentando la realidad del informe financiero de Sony, la realidad de lo que se ha dicho en el informe financiero de Sony y por supuesto la realidad de Xbox y todo lo que está sucediendo en torno a estos polémicos rumores. Poneros cómodos porque, como digo, tenemos un videazo completísimo, como siempre, en la casa del Fake Insider. Y señores, nueva actualización de consolas Xbox, la actualización de febrero que trae funcionalidades absolutamente impresionantes porque, por un lado, hemos conocido, bueno, esta actualización, para los que no lo sepáis, tanto usuarios de Xbox Series X como de Xbox Series S está comenzando a implementarse y en primer lugar hay algo bastante interesante y es que sabéis que dentro de la aplicación Xbox de teléfono móvil, por ejemplo, pues tenéis la posibilidad de utilizar el juego remoto, es decir, utilizar vuestra consola. Si está en modo de suspensión, podéis utilizar vuestra consola, jugar a ella, trastocar cualquier cosa del menú, entrar en la Store, lo que os dé la gana, como digo, a través de la aplicación del móvil. Pues bien, desde hoy no hace falta mando para utilizar este uso remoto que se le llama, sino que simplemente podéis activar los controles táctiles, algo que, como digo, no estaba y ahora básicamente podréis jugar a vuestra consola desde la aplicación del móvil de Xbox si estáis lejos de casa y si no tenéis un mando a mano. Así que muy buenas noticias y ya os digo, en juegos como Sea of Thieves, Minecraft Dungeons, Psychonauts 2 y otros podréis utilizar vuestros controles táctiles con total normalidad. Hay que entender que lógicamente los controles táctiles no están disponibles en todos los videojuegos. Por otro lado, otra herramienta bastante interesante que llega con esta nueva actualización es la recalibración de los joysticks, y es que en este caso, básicamente con una guía que viene dentro de la aplicación de accesorios de Xbox, podréis recalibrar los joysticks y esto básicamente pues mejora la respuesta de nuestros controladores y también incluso la reparabilidad de los mismos, ¿ok? Ya sabéis que incluso podéis autorreparar vuestros mandos porque Xbox vende piezas de repuesto en la Microsoft Store y demás, y con esta calibración pues también podéis ver si vuestro mando falla en algo, en qué falla y cómo lo podéis reparar. Muy buenas noticias, como digo, para mejorar la calidad de vida. Y otra noticia más para mejorar la calidad de vida que viene con esta actualización de febrero es el filtrado y clasificación de videojuegos, es decir, en la parte de mis juegos y aplicaciones, ahora simplemente pues vais a tener nuevas funciones para ordenar vuestros videojuegos o para ver qué funciones tienen. De hecho, han añadido el tema de las funciones táctiles, es decir, ahora cuando estáis con las funciones táctiles del uso remoto que os he comentado antes, pues podéis ver directamente qué juegos de vuestra biblioteca podéis jugarlos con esas funciones táctiles. Así que muy buenas noticias y sobre todo muy bueno ver al equipo de Xbox que sigue trabajando en mejorar la experiencia de sus usuarios y creo que con esta actualización de febrero a muchos nos mejora la vida. Y señores, pasamos a hablar de Sony porque hemos tenido un informe financiero bastante llamativo, el que ha presentado la compañía japonesa. Vuelvo a repetir, no voy a hablar de Sony en general, sino de PlayStation en particular, la división de videojuegos que es la que nos interesa. Vamos a hablar del informe financiero de Sony y vamos a aplicarlo a las ideas que tiene Microsoft y Xbox de cara al futuro. En primer lugar, con las cifras, con las frías cifras, hay 8,2 millones de consolas de PlayStation enviadas en este trimestre de Navidad, distribuidas. Como tal, PlayStation parece que va a llegar a una cifra en torno a los 21 millones de consolas, lejos de esos 25 millones de consolas que prometían para el año fiscal y que sin duda dejan a PlayStation pues no habiendo cumplido el objetivo de las 25 millones de consolas, y como os dije en el previo Gamecast, creo que fue uno de los motivos de la precipitada salida de Jim Ryan. Como tal, PlayStation tiene 54,8 millones de unidades de PlayStation 5
distribuidas, y también se ha hablado de otros detalles interesantes como que Spider-Man 2 lleva 10 millones de copias vendidas, que hay 123 millones de usuarios activos mensuales y que hay 16,2 millones de juegos first party vendidos en el trimestre. 16,2 juegos de estudios propios de PlayStation o distribuidos y supervisados y financiados por PlayStation, como por ejemplo Helldivers, aunque Helldivers no entra en este informe financiero, pero Helldivers es un juego que ha financiado y distribuye PlayStation, como hace Microsoft pues con Flight Simulator, por ejemplo. Flight Simulator lo desarrolla un estudio que no es de Microsoft, pero lo financia y lo distribuye Microsoft, ¿ok? Estas son las frías cifras. A pesar de no haber llegado a los 25 millones de consolas, son unas buenas ventas de consolas, unas ventas de consolas que, según ya nos han confirmado, se van a desacelerar. Finaliza un ciclo. Esto está generando mucha controversia, yo quiero aclararlo rápidamente porque se está hablando de que se finaliza el ciclo de vida de PlayStation, y esto tengo que decir que es rotundamente falso. Que finalizase el ciclo de vida significaría que PlayStation 6 estaría a la vuelta de la esquina, y no es así. Ni PlayStation 6 está a la vuelta de la esquina, ni la nueva Xbox está a la vuelta de la esquina. Cuando se refieren al fin de ciclo, se refieren directamente, y remarco que a lo que se refieren es a que PlayStation 5 ya las ventas no van a ir para arriba. Veréis que en cada trimestre hemos vendido más consolas que el mismo trimestre del año pasado. Eso ya no va a pasar. El ciclo ascendente de venta de consolas ya va a ir aplanándose o incluso decayendo. ¿Qué va a hacer PlayStation para intentar reestimular ese crecimiento? Pues vender la PlayStation 5 Pro, que como sabéis está proyectada para los meses de septiembre, octubre, noviembre. Por esas fechas se debería esperar la PlayStation 5 Pro, que al fin y al cabo para eso salen esas revisiones a mitad de generación de las diferentes consolas, para revitalizar esa gráfica de ventas. Pero esto no significa que PlayStation 5 vaya a morir y vaya a salir ya a las 6, sino que simplemente el ciclo de crecimiento está terminado. Tú sacas una consola al mercado, tiene un ciclo de crecimiento, ese ciclo se estabiliza y luego empieza a caer. Pues el ciclo de crecimiento ha terminado. Ahora ya se va a ir estabilizando hasta que vaya para abajo. Creo que está claro y creo que es sencillo de entender. Por tanto, no va a haber PlayStation 6, pues yo entiendo hasta 2027, 2028, que es lo que se espera, por tanto, pero no significa nada. Y para reestimular las ventas, como digo, PlayStation 5 Pro. Otro tema interesante, lanzamientos de títulos propios. Sony ha confirmado, esto no lo dice un hater como yo, como me dicen hater de una, de otra, yo soy de todas y de ninguna, como me dicen, me da igual. El caso, Sony ha confirmado que no hay planes de lanzar títulos de grandes franquicias de PlayStation hasta el año 2025, hasta abril de 2025. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? ¿Que Sony no va a lanzar juegos propios? Sí, Sony tiene, por ejemplo, Concord 2024, juego propio. Pero lo que se refiere es que no hay IPs conocidas de PlayStation. Es decir, no va a salir un Spider-Man, no va a salir un God of War, no va a salir un The Last of Us, no va a salir un Horizon, no va a salir un Ghost of Tsushima. Van a salir nuevas, un Death Stranding incluso. No van a salir. Death Stranding a partir de abril de 2025 podría salir. Pero mientras tanto, en el 2024 lo que queda pues es un Ronin, que es una nueva IP y que lo financia PlayStation a través de Koei Tecmo, bla, bla, bla. Tenemos también, como digo, el Concord, que sabéis que llega además día 1 a PC. Hemos tenido el Helldivers, que también llega día 1 a PC. Y básicamente, pues no sé si, aparte de Rise of Ronin, Concord y Helldivers, PlayStation tendrá algo más o no. Eso no lo sé y no lo puedo decir. Pero en principio, si se espera algo de PlayStation Studios, se espera algo relacionado con nuevas IPs y no con IPs conocidas, que lógicamente desde Sony entienden que las ventas de las IPs propias generan más ingresos y más ventas que las ventas de las nuevas IPs. Pero bueno, siempre ya sabéis que existe el factor de pegar un melocotonazo y una sorpresa. Eso nunca se sabe, ¿vale? Así que eso por un lado. Los juegos no significa que Sony no va a lanzar juegos, sino que va a lanzar poquitos y nuevas IPs. Pero los clásicos Ratchet y demás, Spider-Man, Horizon, etcétera, olvidaros. Y ahora viene lo picante. Como digo, hay cosas picantes que me han llamado bastante la atención de este informe financiero, pero sobre todo me ha llamado mucho la atención el tono de ciertas declaraciones. Y sobre todo ciertas declaraciones que a mí me han llamado bastante la atención. Y sobre todo también reafirman lo que llevamos analizando en este canal desde hace un año o dos, desde que compraron Bungie. ¿A qué me refiero, chicos? Pues bien, como sabéis, en este canal siempre, a pesar de que es un canal centrado en Xbox, os he hablado de los informes financieros de PlayStation, porque además creo que es un tema que a mí honestamente me llama la atención. Me gusta mucho la industria, la perspectiva industrial, y siempre os he hablado de los informes financieros de PlayStation, de las cuentas y de cómo realmente pues no le salen tanto las cuentas como deberían.
Pues bien, en este caso, el CEO de Sony, el señor Hiroki Totoki, que repito, es el CEO de la Sony, el Nadella de Sony, ha dicho de manera bastante agresiva, de hecho, me han dado bastante como un discurso bastante paternalista, se podría decir, con los estudios, como prácticamente ha dicho que en PlayStation no saben hacer negocios. Básicamente quieren mejorar los márgenes. Siempre os he dicho lo mismo. Sony PlayStation ingresa decenas de miles de millones de dólares. Correcto, lo sabemos todos. Pero el margen de beneficio es muy bajo. Para ponerlo en contexto, Sony PlayStation ha ingresado este trimestre 10.000 millones de dólares. ¿Sabéis cuántos beneficios quedan de esos 10.000 millones de dólares? Beneficios netos en torno a los 600 millones de dólares. O sea, ¿qué margen de beneficio estamos hablando que tiene PlayStation? Un margen pequeño, un margen de un 6%, ¿no? No sé, me dedico a las letras, pero creo que es un margen del 6%. Entonces, Sony quiere mejorar los márgenes y para ello ha dejado unas declaraciones que, honestamente, las hemos escuchado antes. Muy nadellescas, muy de Satya Nadella, porque ha dicho que en el pasado Sony PlayStation quería popularizar la consola y el objetivo principal eran los títulos propios, era hacer que la consola fuera popular. Lógicamente ahora dice que si la consola tiene contenido propio sólido, no solo va a crecer la consola, sino que también pueden crecer el negocio de PlayStation en general con otras plataformas. Una estrategia multiplataforma. Esto, por supuesto, ha generado muchísimos memes, muchísimas gracias, porque, bueno, los de Xbox al fin y al cabo venimos de donde venimos del rollo de que todo se va a acabar, que multiplataforma uno, que el otro, mañana esta reunión de actualización comercial en el Xbox Official Podcast que retransmitiremos aquí en el canal Entiendo, y hombre, la cosa ahora mismo está llamativa, ¿verdad? Las declaraciones vamos a dejar que son llamativas. A mí me ha llamado mucho la atención eso, como que supuestamente no saben, este señor dice que no saben sacar beneficios en PlayStation, y entiendo yo que el próximo CEO de PlayStation que ponga, que recordar que actualmente hay un interino, no va a estar, este señor, el propio Totoki, pero el de los móviles es el que está. Pues bien, que no saben sacar márgenes de beneficios y que quieren mejorarlos y el multiplataforma. Esto, como digo, ha generado titulares de que los juegos de PlayStation pueden llegar a Xbox y Nintendo. Yo honestamente creo que, como todo en la vida, va a ser gradual. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, ya sabemos que PlayStation saca algunos títulos seleccionados a PC. Ya los juegos como servicio sí que están llegando día 1 a PC. El primero, Helldivers, el que hemos visto que está superando las expectativas. Esto, lógicamente, los que están con las cuentas en PlayStation lo controlan y dicen, oye, estamos vendiendo bien sacando los juegos día 1 en PC. Esto significa que cada vez va a haber más juegos día 1 en PC. Esto lo llevamos analizando pues no sé cuántos años desde que tenemos el canal, ¿no? Que estas estrategias van avanzando, como Xbox. Xbox no lanzó sus juegos en PC desde el primer día. Fue de una escalada, poquito a poquito, hasta decir un día, venga, que todo va día 1 a PC. Pues PlayStation podría coger el mismo camino, ¿verdad? Multiplataforma, lo hemos visto en las gráficas. ¿Qué más va a ser multiplataforma en PlayStation? Pues lógicamente el móvil. PlayStation no tiene ningún juego móvil. ¿Hay juegos móviles en PlayStation? ¿En Sony? Sí, hay juegos móviles, pero los juegos móviles están en la división de Sony Music. En el negocio de PlayStation, exclusivamente PlayStation, no existen juegos móviles. Por tanto, lógicamente, estas personas, al igual que está haciendo Microsoft de manera inteligente, se quieren extender a juegos móviles. La nube, sabemos que PlayStation está apostando por el cloud y tiene el cloud de la Play con el 4K, patatín, patatán. No tengo la Play, así que no sé ni cómo funciona, ni lo he probado, ni absolutamente nada. Pero en PlayStation hay cloud también, ¿verdad? Entonces, la expansión, en caso de haberla, que parece que todo va encaminado a que PlayStation va a tener una estrategia más multiplataforma, creo que primero va a estar enfocada a acercarse aún más al PC. Ya hemos visto muchísimas filtraciones de los papeles de Insomniac, de patatín, que Sony se va a expandir más al PC, que se va a expandir lógicamente al móvil, porque PlayStation no tiene nada en móvil, repito, PlayStation no tiene absolutamente nada en móvil, $0 de ingresos por juegos móviles, y por otro lado el cloud, que sabemos que es la tecnología emergente para jugar videojuegos, que todavía tiene un futuro incierto, pero que lógicamente todas estas empresas pues quieren posicionarse por lo que pueda venir en el futuro. Entonces, lo que ha dicho Totoki, dejo de que sí, que para el titular del vídeo, para el titular de los tweets está muy bien, pero seamos serios, seamos honestos. Yo creo que todo va de manera gradual, de manera escalada, que algún día dentro de 10 años, 8, 12, 15, no sabemos. Esta industria, como sabéis, es muy volátil, cambia muchísimo, muy dinámica. Pero a día de hoy yo creo que a lo que se refiere el señor Totoki es directamente a tener una estrategia más agresiva en lanzamientos en PC, expandirse un poquito más al móvil y lógicamente también seguir invirtiendo en las tecnologías en la nube, que como sabéis nos dicen al fin y al cabo que es el futuro. Por otro lado, como os digo, proactividad, quieren generar más dinero,
quieren mayores márgenes, lo que sin duda nos demuestra que Sony no está generando los márgenes que os mencionaba en el canal. No había márgenes de beneficios que eran suficientes para los accionistas, os lo llevo diciendo mucho tiempo en el canal, los que no seáis nuevos lo sabéis, y básicamente pues ahora van a tener que expandirse a eso. Así que vamos a ver hacia dónde va Sony, pero sin duda ha dejado titulares muy interesantes el señor Totoki y que nos suenan a lo que dijo Nadella de When everybody plays, we all win, gaming, Xbox everywhere, todo el mundo, más plataformas, más lugares, no sé cuántos millones de jugadores, etcétera, etcétera. Y lo que también nos demuestra esto es que lógicamente las empresas están mirando de cómo sacar dinero debajo de las piedras, porque los costes de desarrollo de videojuegos están aumentando y los presupuestos, lógicamente, pues cada vez son menos sostenibles. Estamos hablando de que Spider-Man 2 ha podido costar perfectamente con todo casi 300 millones de dólares. Por otro lado, ya sabéis que la industria está en una situación muy complicada, se persigue, por ejemplo, gráficamente un hiperrealismo, algo que es pues cada vez más cuestionable. Por ejemplo, Baldur's Gate 3 ganó el GOTY no por el hiperrealismo, sino porque avanza en el género RPG. Obviamente Baldur's Gate 3 era caro, pero honestamente a mí me gustaría que estos esfuerzos económicos y de los desarrolladores en general pues se centrasen principalmente en el diseño del gameplay, en el diseño del juego, en lugar de unos gráficos hiperrealistas. También podemos cuestionar la duración, el relleno de muchos juegos AAA. Parece que allí también se ahorran muchos costes de juegos que son carísimos, pero como tal, es eso, la situación es complicada. Sí entiendo aún así que Xbox y PlayStation se sitúan en posiciones muy diferentes en el mercado. El contenido exclusivo de Xbox es más importante que nunca para cambiar su reputación y necesitan precisamente Xbox, con todo el rollo que hay ahora y todos los rumores. Yo sigo pensando que Xbox necesita una cantidad crítica de exclusivas permanentes. Si los juegos de altos presupuestos son los que no son sostenibles, pues bueno, también se pueden hacer otro tipo de juegos que sean tu contenido exclusivo y por supuesto también hacer un equilibrio real entre el valor de la exclusividad y las fuentes de ingresos. Como tal, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, juegos como Abode. Abode no es el AAA más caro de la historia y yo quiero que veamos más juegos como Abode. Por supuesto, creo que hay que cambiar la perspectiva de la industria en general. Los juegos AAA cada vez son más insostenibles y creo que al final la culpa muchas veces la tenemos nosotros los jugadores y deberíamos un poco también cambiar hasta cierto punto nuestras opiniones reaccionarias sobre ciertos videojuegos, porque esas opiniones reaccionarias vienen sobre todo en términos visuales, no en términos de diseño del juego. Vuelvo a repetir, Baldur's Gate 3 es el GOTY y no es el juego con mayores gráficos hiperrealistas del mundo, que se ve muy bien, que ha sido caro, que sí, pero no es el juego, que no gana el GOTY por los gráficos. Entonces, los juegos son muy caros, en Sony lo saben, en Xbox lo saben, y sí, parece que la industria está cambiando a pasos agigantados y por supuesto, pues eso lo vamos a ver en unos años hacia dónde va todo esto, pero la reducción de costes es el siguiente paso que tendremos a lo largo de los próximos años, en los que seguiremos viendo despidos, en los que seguiremos viendo cancelaciones de proyectos y por supuesto en los que empezaremos a ver juegos económicamente más modestos, porque así no se puede seguir a presupuestos de 300 millones, sobre todo si lo haces exclusivos, etc. No se puede, chicos, no se puede. Y señores, bastantes movimientos en Gears y The Coalition, porque en este caso hemos conocido que 5 nuevas contrataciones se han producido en el estudio de Gears of War y ahora vamos a hablar también de otro proyecto de Gears of War que podría estar cocinándose. En primer lugar, como digo, voy a mostraros directamente esto, y es que estaréis viendo que el señor Hamid Amatsi, que os voy a poner un poquitín más de zoom para que lo veáis mejor, ficha como ingeniero de control de calidad, un programador aquí, Joseph Walden. También tenemos a Ernest Avakian, que es un diseñador de niveles 3D, que ha trabajado en algunos proyectos interesantes. También tenemos otra contratación que me ha llamado mucho la atención, un animador que ha trabajado en Plantas vs Zombies, en Battlefront 2, ha trabajado en BioWare también durante mucho tiempo, y que ahora Dan Scott ha fichado por The Coalition, un gran fichaje de mucho relumbrón, y Eric Luta, que ha trabajado también como animador en juegos como Age of Empires 4, como Company of Heroes, como Minecraft Dungeons, etcétera, etcétera, que también ficha como animador de gameplay. 5 contrataciones que creo que son interesantes y que muestran un futuro en Gears. Sabemos que son ya bastantes años sin Gears, creo que van a pasar ya pues 4 años, pero parece una eternidad, parece que ha pasado una década desde el último Gears of War. La última novedad que tuvimos de Gears, como digo, fue ese Hive Busters en el año 2020 y desde entonces no hemos tenido nada y como digo, parece que ha pasado pues, y con Gears Tactics también, correcto, y ha pasado una eternidad, tenemos muchísimas ganas de Gears y lo que os puedo decir, o al menos lo que estoy escuchando de
cada vez más sentido común, creo que tiene sentido común, aparte viene de buenas fuentes, es que como sabéis hay un Project Maverick en desarrollo por parte de People Can Fly. People Can Fly, que ya desarrolló Gears Judgment, está actualmente trabajando con Xbox Game Studios Publishing en un proyecto llamado Project Maverick. Parece, y remarco, parece que lo que está haciendo People Can Fly es algo de nuevo con la franquicia Gears y se está hablando directamente de que pueda ser un shooter-looter similar a lo que fue Outriders, pero lógicamente ambientado en el mundo de Gears. Creo que es algo muy interesante y creo que es algo que a mí me generaría muchísima ilusión. Al final estamos hablando de un Gears of War actualizado en el tiempo, con muchísimo contenido, misiones, nuevos jefes, etcétera, etcétera. Creo que es algo que es bastante interesante y que sin duda precisamente nos ayudaría bastante en estos tiempos en los que queremos más Gears y que honestamente pues eso, llevamos muchísimos años, ¿verdad?, sin tener nada de Gears. Así que en este caso, para que os hagáis la idea, o al menos el rumor, es que el Project Maverick de Coalition parece que es, básicamente, del Project Maverick, perdón, de People Can Fly, parece, por lo que se está comentando, que es algo con Gears relacionado directamente a Shooter Looter, y por otro lado, pues lógicamente ese Gears 6 que está siendo desarrollado por The Coalition, en el que el equipo sigue creciendo y que hasta al menos el año 2025 no espero su lanzamiento, sino incluso en el año 2026. Queda trabajo todavía en The Coalition por delante, pero sin duda este juego va a valer la pena la espera más que de sobra. 2 proyectos de Gears, chicos, creo que vamos a estar muy servidos en los próximos años. Y señores, por fin tenemos luz en toda esa oscuridad que se generó sobre Toys for Bob, algo que os, desde el canal, alenté a que mantuvieseis la calma porque no era todo tan malo como se ponía. Obviamente, y vuelvo a remarcar, cada despido y cada persona que pierda su trabajo siempre me va a parecer una mala noticia y por supuesto siempre voy a estar del lado del trabajador, eso no tengáis ningún tipo de duda. Pero dentro de todo el caos que se había generado en torno al estudio Toys for Bob, estudio de Activision, ¿no?, y propiedad de Microsoft, pues realmente todo no era tan malo como nos pintaban, y en este caso gracias a un youtuber muy especializado en Crash, en Spyro y al fin y al cabo en todo lo relacionado con Toys for Bob, el señor Canadian Guy, hemos conocido el estado real y actual de Toys for Bob, ya que creo de buenas fuentes, y este señor que directamente tiene muchísimo contacto con los creadores de Spyro, de Crash, bueno, con los desarrolladores más bien, no creadores, pero con los desarrolladores de Spyro, de Crash y con todo lo que rodea a esta franquicia, pues básicamente hemos conocido el estado real del estudio. Lo voy a comentar rápidamente. En primer lugar, el estudio no ha cerrado, es decir, Toys for Bob no cesa sus operaciones, va a seguir operando, pero con un cambio importante, y es que la oficina física va a ser abandonada. ¿Por qué va a ser abandonada esta oficina física? Pues bien, por 2 motivos claros. En primer lugar, el contrato de alquiler se estaba venciendo y cuando se vence un contrato tienes que renovarlo. No conocemos las condiciones de renovación, pero lo que sí conocemos es que Toys for Bob es un estudio que siempre ha abogado mucho por el trabajo remoto desde casa, y en este caso, teniendo en cuenta que la oficina que tenían era un viejo hangar en un aeródromo, pues era bastante costoso, bastante caro mantener esa oficina, y teniendo en cuenta que el estudio tenía 86 empleados y que con los despidos se ha quedado en 50 empleados, pues mantener un hangar en un aeródromo para 50 personas pues era algo demasiado costoso, y teniendo en cuenta además, como digo, que los desarrolladores querían trabajar de forma remota, pues 1 más 1 son 2 y 2 más 2 son 4. De hecho, la posibilidad de trabajar remoto es una idea de Toys for Bob aprobada por Microsoft. Tenéis que entender que antes de que Activision fuese comprada por Microsoft, Toys for Bob quería trabajar de forma remota y Activision no se lo permitía. Por tanto, en este caso, en las condiciones laborales, parece que Microsoft mejora la calidad de vida de los empleados. Como digo también, respecto al futuro, parece que se van a enfocar en nuevos proyectos. Hay nuevos proyectos ya en proceso y que incluso podrían crecer en trabajadores próximamente. Microsoft, según dicen textualmente, se dedica a Toys for Bob y a sus IPs, así que no te preocupes. Por tanto, ¿cuál es el principal cambio en Toys for Bob? Que lógicamente ha dejado ciertos cadáveres laborales en el camino, pero que es una buena noticia. Pues bueno, que básicamente Toys for Bob creció de forma masiva en el año 2020 porque contrató muchísimo personal para apoyar en el desarrollo de Call of Duty y Overwatch 2. ¿Qué ocurre? Pues bien, según lo que tengo entendido y como os comenté en vídeos anteriores, es decir, esto no lo digo porque haya salido el vídeo de Canadian Guy, sino que os lo comenté ya previamente en los vídeos anteriores, es que básicamente Toys for Bob va a dejar de ser un estudio de apoyo de ciertas franquicias importantes de Activision Blizzard, como es el caso de las ya mencionadas Call of Duty y Overwatch, sino que Toys for Bob va a ser un estudio con identidad propio y con trabajo propio. Por tanto, ese Spyro 4 podría estar más cerca que nunca y por supuesto nuevas iteraciones con Crash y como no también
pueden pues aprovechar más IPs que tiene Toys for Bob o incluso directamente aprovechar el amplio catálogo de IPs que tiene Microsoft, que se pueden adaptar muchísimo a ese trabajo tan especial que se puede desarrollar desde este estudio Toys for Bob, que sin duda tiene muchísimo talento y muchísimo potencial para traer un contenido, entre otras cosas, a Xbox Game Pass que actualmente pues no existe en el servicio, contenido propio para todos los públicos o para toda la familia. Ese contenido en Game Pass no existe. De vez en cuando entra algún juego de terceros, como el de DC Super Mascotas, el de Peppa Pig, pero contenido propio de este estilo no existe. Y ahora con Toys for Bob se puede conseguir un contenido que no como el de DC Super Mascotas o el de Peppa Pig, que es solo para niños, sino para todos los públicos, toda la familia. Algo como lo que hace Nintendo, por ejemplo. Pues así. Y creo que Toys for Bob es el estudio adecuado y me parece una grandísima decisión que los aparten de Call of Duty Overwatch 2, porque honestamente tampoco van a aportarles nada del otro mundo y creo que, vuelvo a repetir, con el talento que hay en el estudio se puede aprovechar para cosas mejores. Así que dentro de lo malo que suponen los 26 despidos en Toys for Bob, de 86 pasan a 50, creo que en el fondo es para un bien que puede llegar en el futuro, que es que Toys for Bob nos entregue ni más ni menos que las experiencias que queremos de Toys for Bob. Y sí, creedme, de Toys for Bob no queremos ni Call of Duty ni Overwatch. Y vamos a empezar hablando de la polémica y de la histeria, porque un tuit de la cuenta oficial de Sea of Thieves ha encendido por completo las redes sociales y ya estoy viendo a muchos compañeros, a muchos tuiteros, youtubers y demás, pues directamente diciendo que Sea of Thieves va a llegar a PlayStation y Nintendo por este motivo. El tuit dice lo siguiente: los botes de remos son rojos y a veces son azules, otras veces son verdes y en ocasiones pueden ser blancos. Espera, ¿a dónde íbamos con esto? Pues bien, esto en primer lugar lógicamente es una referencia a Roses are Red, lo de las rojas son rojas, las rosas son rojas, las violetas azules, que básicamente pues es un clásico de San Valentín. Hay que recordar que hoy es el día de San Valentín y creo que obviamente hay que leer un poquito más y tener un poquito más de cultura y salir de este mundo de los videojuegos, a veces dedicarle a lo mejor un poquito menos de tiempo a los videojuegos y dedicar un poquito más de tiempo a culturizarse y a leer más. En este caso, la gracia de todo este tuit es simplemente pues eso, celebración de San Valentín por un lado por parte de la cuenta de Sea of Thieves y por otro lado pues, por ejemplo, dice los botes de remos son rojos, a veces azules, básicamente pues cambia lo que es las flores, porque se refiere el poema original a las rosas, a las violetas y demás, y esos botes de remos que se añadieron a Sea of Thieves de colores llevan semanas en el videojuego, es decir, es algo que se añadió al videojuego. Antes los botes de remos eran únicamente de un único diseño y ahora se pueden personalizar. Esto es algo que está en el videojuego. Uno, hay que leer más y dos, hay que jugar un poquito a Sea of Thieves antes de sacar estas conclusiones. De todos modos, si queréis mi opinión, yo sigo en la opinión de que Sea of Thieves, por los reportes que tenemos, tanto de Stephen Totilo como de Jeff Grubb, como de Jeff Gordon y como Tom Warren, eventualmente va a acabar llegando a PlayStation y tal vez a Nintendo, no tengo ningún tipo de duda, o al menos eso es lo que creo. Ahora, ¿este tweet quiere decir algo? No quiere decir nada, y de hecho ya sabéis que Sea of Thieves se espera más adelante este año, incluso llegando ya a finales de este año 2024. No es de los primeros que van a llegar, los que se hablan que van a llegar primero a otras plataformas son Hi-Fi Rush y Pentiment. Sea of Thieves todavía le quedaría, por lo que este tweet no es indicativo de absolutamente nada. Simplemente es una celebración de San Valentín, refiriéndose además a una funcionalidad añadida en el juego hace unas semanas. Ya está, chicos, no hace falta leer más allá de esto. Y señores, esto ha sido todo por hoy. Se vienen etapas de cambios, se vienen etapas de dinamismo en esta industria, algo que por supuesto me encanta. Ya sabéis que soy una persona que le encanta ver cambios, que le encanta ver cómo evoluciona todo, y en este caso la industria va a evolucionar, va a cambiar, tanto por parte de PlayStation como por parte de Xbox y quién sabe si en un futuro también de Nintendo, aunque Nintendo ahora mismo está en otra película y sin duda ellos sí que han conseguido realizar o tener un negocio de alto margen, y así lo demuestran sus informes financieros. Nintendo es la que porcentualmente más beneficios obtiene respecto a los ingresos, por tanto es algo digno de admirar y de aplaudir, y que lógicamente tal vez las otras compañías quieran ir imitando poco a poco, porque vuelvo a repetir, grandes partes de este negocio de los videojuegos a día de hoy son absolutamente insostenibles. Por tanto, vamos a ver cambios, algunos dolerán más, otros dolerán menos. Por ejemplo, mañana en el Xbox Official Podcast estoy expectante para saber qué nos van a comentar, pero como digo, mucho que aprender, mucho que conocer y mucho que informar, y lo haremos aquí en el canal del Fake Insider. Así que señores, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, comentarios con vuestra opinión son más que bienvenidos, suscribiros, activar la campanita para no perderos nada de lo que pasa en Xbox y por supuesto en esta industria tan fascinante. Nos vemos en la próxima. Stay sexy. Adiós.